compartí un mensajito por el grupo, quienes estén en el grupo y se percataron, lo pudieron observar. Les dije, si antes de terminar el día lean su Biblia 3 capítulos. 3 capítulos, ¿para qué? Para tener una mejor comprensión del mensaje que se va a estar llevando a cabo. 3 capítulos del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esos 3 capítulos ya los estuvimos viendo 2 domingos pasados. ¿Cuántos lo hicieron? No me digan yo sí, yo no, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar acerca del plan de la redención desde el Edén hasta el Calvario. Es tan importante, hermanos, poder meditar la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en un versículo que el domingo pasado ya lo estuvimos viendo en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Romanos 5, 18 al 19. Y cuando estemos ahí me indican con un amén, por favor. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, hermanos. Al comenzar, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando acerca de ¿quién? De 2 personajes. A ver si pusimos atención a la semana pasada. De Adán y de ¿quién más? De Cristo Jesús, ¿verdad? Por Adán entró el pecado al mundo y por Cristo entró la redención para perdón de nuestros pecados. Este día continuaremos con esta enseñanza preciosa de la redención a la luz de la palabra de Dios. En prédicas pasadas hemos visto la creación de este mundo, cómo Dios formó este mundo, ¿verdad? Cómo hizo la lumbrera, cómo nos dio vida aún en este planeta. Y también vimos la semana pasada la diferencia entre Adán y Cristo Jesús. Y es un buen año, hermanos, para estudiar, ¿sabe qué? La palabra de Dios desde el comienzo. ¿Por qué este reto, hermanos? Porque Dios quiere que estemos preparados, cimentados en la fe en la cual nosotros hemos creído. Tristemente muchas iglesias, hermanos, no voy a generalizar, algunas sí, otras no, nos basamos nada más con lo que nos predican enfrente y es con eso subsistimos espiritualmente toda la semana, cuando la palabra desde el comienzo hasta el final está llena de vida, para que usted y yo andemos y meditemos en ella. Hace como un mes aproximadamente estaba viendo en el celular a un muchacho de los que se dedican a hacer TikToks o no sé cómo se les llama, esos videos de experimento social que no tienen nada que ver de experimento social, ¿verdad? Ya los agarran como bromas, pero de broma en broma la verdad se asoma, ¿verdad? Y les comenté a varios hermanos y ahí a mi mamá. Y este joven iba afuera de una iglesia tradicional y estaban saliendo de misa y les decían, yo creo que ustedes lo vieron, te doy 500 pesos si me dices un versículo de la Biblia. Y la gente iba saliendo de misa y nadie se supo un versículo de la Biblia. Te doy 500 pesos si me dices de qué se trató la misa. Nadie sabía de qué se trató la misa. A lo que voy es con esto. Dios quiere que nosotros vengamos con un corazón dispuesto. Así como en aquella ocasión ese joven hizo esa encuesta, si yo me paro, ¿verdad?, afuera de aquí o aquí les pregunto, dígame un versículo de la Biblia, ¿cuántos de aquí me dirían un versículo de la Biblia? No, todos, ¿verdad? Aquí puro erudito en la palabra del Señor. Y eso es bueno, porque Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje. Muchas veces se nos dice, ¿de qué se trató el culto del cual veniste? Pues estuvo bonito, ¿verdad? Dios me habló, pero ¿qué fue el mensaje? Ay, vieras que, o sea, ya no me acuerdo en sí,
pero la esencia es que Dios me habló y estuvo muy bonito y no nos acordamos. Y Dios quiere que el mensaje no se lo lleve el viento, sino que se atesore en el corazón, que caiga en tierra fértil. Es por eso que al día de ayer les dije, mediten 3 capítulos de la palabra de Dios, para hoy venir con un conocimiento más amplio acerca de lo que vamos a estar hablando. Este año es un año hermoso en el cual Dios nos da esa oportunidad de conocer la palabra de Dios y cómo Dios ha obrado desde el pasado para darnos a nosotros los seres humanos, hermanos, salvación y vida eterna. Porque desde el pasado, hermanos, tenemos que comprender que desde entonces Dios diseñó un plan hermoso para usted y para mí. Tenemos que saber que así como Satanás tenía un plan para destruir al hombre a través del pecado, cuando le engañó, ¿verdad?, a Eva y a Adán, que entró el pecado al mundo, también nuestro Dios tiene desde el principio un plan para redimirnos de ese pecado que nos asedia, ¿verdad? Y que el hombre pecador pueda recibir el perdón y la vida eterna. ¿Cuántos de aquí ya tenemos esa salvación, hermanos? Amén. Tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Somos salvos no por nuestras obras, somos salvos no porque vengo aquí a la iglesia, somos salvos no porque canté ahorita en la mañana, somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo y desde el pasado, hermanos, desde el Edén podemos ver cómo Dios puso en acción ese plan redentor que culminó en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo Jesús, derramando hasta la última gota de su sangre para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Cuando estuve internada en el mes de octubre, tenía de compañera a una mujercita y ella necesitaba sangre y su esposo tenía un tipo de sangre que es muy costosa, súper costosa. Esa sangre es, no sé si es RH negativo o positivo, pero es muy costosa. Y la unidad, le decía a la trabajadora social que la unidad de sangre le costaba 35,000 pesos. Él le donó sangre a su esposa. Y el papá del muchacho también tenía ese tipo de sangre. Y yo les dije, mi sangre, la sangre que corre por mis venas es aún más costosa. Ay, pues, ¿cuál sangre es?, me decían, ¿verdad? Y ahí me decía la trabajadora social, la tuya, porque ahí tenían mis papeles, es A positivo. Yo le dije, pues sí. Y luego había otras hermanas también allá en otras camas y gritaban, es la sangre de Cristo. Yo le dije, amén, es la sangre de Cristo que está sobre mi vida. Es más costosa que cualquier sangre terrenal. Y es la sangre de Jesús que nos ha redimido del pecado. Y mirando hacia el pasado, hermanos, podemos ver que desde el Edén Dios es quien ha buscado al ser humano, al pecador, para que el pecador sea alcanzado, hermanos. Yo quiero que abra su Biblia y se sitúe, por favor, en Génesis 3. Voy a estar dando algo muy breve acerca, leyendo el pasaje que ya leímos la semana pasada, pero quiero que cerremos esta historia aquí narrada de Adán y Eva, hermanos, en el Edén. Dice la palabra del Señor, versículo 4 al 9. Usted sígame con su vista. Hermano Juan, por favor, que acabo yo aquí la traigo. Génesis capítulo, ¿qué dijimos? 3, versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer, estamos hablando del huerto del Edén, hermanos, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, que dice, así como ella. Versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es cuando desobedecieron y entró el pecado al mundo por medio de esta desobediencia. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Quién lo llamó, hermanos? Dios. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, se taparon, cosieron hojas, ¿verdad? Porque ya sus ojos ya estaban abiertos al pecado y vieron que estaban desnudos y ¡ay! Me voy a tapar. Trataron de ocultarse también de Dios y no comprendieron algo muy hermoso, que era en ese preciso momento cuando más necesitaban de Dios. Cuando el pecado los llenó, los saturó, ellos necesitaban experimentar y recibir el perdón y la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. En Edén vemos cómo Adán y Eva, escondidos, avergonzados, estaban de Dios. Y al igual que ellos, hermanos, ellos representan a la actualidad de la raza humana pecadora. ¿Qué pasa cuando nosotros nos hemos llenado de pecado? ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos, cuando le fallamos y faltamos a Dios? Nos sentimos avergonzados. Sentimos que le hemos fallado a Dios. O yo nada más lo he sentido, hermanos. Yo le he fallado a Dios. Y el hecho de que vengamos a una iglesia y que estemos en la presencia del Señor no quiere decir que no le vas a fallar al Señor. Le vas a fallar. Pero cuando tú le falles, recuerda algo muy precioso: ahí está Dios. Y Dios nos está llamando, y es en ese preciso momento cuando le fallamos, cuando tenemos que decirle: Señor, te fallé, perdóname. Ellos estaban tratando de ocultar sus pecados a su manera, cosiendo hojas, tratando de esconderse, y no querían confrontar quizás sus errores, su error. Pero qué maravilloso es ver que desde el Edén el gran amor de Dios por usted y por mí estaba presente. Él estaba buscando al hombre lleno de pecado. Él estaba llamando a Adán: ¿dónde estás, Adán? Y vemos en toda la historia de la humanidad, hermanos, que Dios está buscando al ser humano. ¿Para qué? Con un solo fin: para redimirlo y para salvarlo. Y la máxima expresión del amor salvador, hermanos, la vemos en Jesucristo. Es por eso que la semana pasada nuestro hermano Manuel nos hablaba de las diferencias entre Adán y Cristo. Por Adán entró el pecado y por Cristo entró la salvación. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Dice Lucas 19:10, lo voy a leer, usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo le doy muchas gracias a Dios. Aquí en Lucas 19:10, ayer que estaba meditando en este pasaje, hermanos, en este solo versículo, yo le decía al Señor: gracias, porque no me dejaste que me muriera en mis delitos y pecados, sino que tú viniste y me salvaste. Y gracias a esa salvación, hoy yo lo confieso, hoy yo gozo de vida eterna. Desde el momento en que acepté a Jesús en mi corazón, yo voy caminando en ese sendero de salvación. Y es que desde el Edén, hermanos, podemos ver cómo Dios nos ha dado a la humanidad la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Cómo venimos ahorita? ¿Cuántos le fallamos a Dios en la semana? ¿Cuántos le fallamos a Dios el día de ayer? ¿Cuántos le fallamos a Dios en la noche, ahorita en la mañana? Dios está aquí y Dios nos está llamando a perdón y arrepentimiento, porque Él nos ha dado un plan redentor a través de Cristo Jesús. Nos ha dado la salvación. Vaya ahí nuevamente a Génesis 3, versículo 9 al 13. Voy a continuar la lectura, quiero irme rápido en estos versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 9, capítulo 3 de Génesis: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12:
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo siguiente: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo, hermanos? La serpiente me engañó y comí. O sea, se echaban la bolita uno al otro, ¿verdad que sí? No tuve la culpa yo, la tuvo ella. Y ella, yo no tuve la culpa, la tuvo aquella serpiente. La pregunta que Dios hizo al hombre fue: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Y en el original hebreo, hermanos, la palabra ¿dónde? Esa palabrita es la palabra al, que también significa cómo. Es una expresión de no solamente dónde, sino cómo. Es decir, que de alguna manera la pregunta de Dios que le hizo al hombre no solo era ¿en qué lugar estás?, sino ¿cómo estás tú? Y es la pregunta que Dios nos hace día tras día. Cuando estamos nosotros en una condición triste o de pecado, o que le hemos fallado a Dios y nos sentimos indignos, Dios no solamente nos dice ¿dónde estás?, sino ¿cómo estás? Él quiere saber en qué condición estamos. Él lo sabe, pero quiere que nosotros lo confesemos. Él sabía exactamente dónde estaba Adán, dónde estaba Eva. Sabían que habían fallado, pero Él quería que ellos se acercaran a Él y tuvieran ese diálogo, esa conversación, y que le dijeran: desobedecí, te fallé. Él les estaba dando la oportunidad de reconocer cómo estaban, confesar delante de Dios su condición de pecado y darles la oportunidad de ese arrepentimiento. Desde el Edén, hermanos, podemos ver que la confesión y arrepentimiento son la única condición para el perdón de nuestros pecados. Es la única condición que dice la palabra de Dios. Y abra su Biblia ahí en Proverbios 28:13. Hoy quiero hablarles, les estoy narrando acerca del plan de redención de Dios que está desde el Edén hasta la cruz del Calvario. Proverbios 28:13. ¿Ya estamos ahí? Es Salmos, Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermanos? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vuelvo a leerlo: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los, ¿qué, hermanos? Y se aparta. Fíjese bien, meditando en esta palabra, dice claramente que aquel que no confiesa sus pecados, pues simplemente se queda estancado, no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia. No solo es decir te fallé, bueno, vuelvo otra vez y que al cabo Dios me manda a confesarme. No, dice la palabra, tienes que confesar tu pecado y apartarte de ese pecado, alcanzaremos misericordia. Desde el Edén hasta el día de hoy, nuestro Dios sigue dándonos esa oportunidad que le dio a Eva y a Adán, de confesar y arrepentirnos. Segunda de Pedro 3:9. Lo leo, usted lo puede buscar o anotar. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad se arrepienta, pero tristemente no todos quieren confesar su pecado y apartarse de él. Desde el Edén, hermanos, encontramos el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad. ¿Por qué ese reto de estudiar la palabra de Dios? Porque muchos no sabemos los planes, los propósitos que Dios tiene, no solo en los Salmos o Proverbios o en San Mateo, Lucas y Juan, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios tiene un plan de salvación para ti, para mí. Dios tiene esa manera de redimirnos. Dice Génesis 3:15. Quiero que lo lean, y de ahí es cuando nace ese plan de redención. Génesis 3:15. ¿Ya estamos ahí? Alguien que me lo lea fuertemente, por favor.
Gracias, mi hermano. Así como ve este versículo tan chiquito, es el versículo hermoso, hermanos. Es el versículo donde Dios está poniendo un plan de redención para usted y para mí. Así como Juan 3:16 lo conocemos, ¿sí? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ese es Juan 3:16. Se le llama, hermanos, el resumen del Evangelio. Juan 3:16 se le llama el resumen del Evangelio, y Génesis 3:15 se le llama el preevangelio. En este versículo se le conoce como el preevangelio, porque es el versículo, el primer versículo en toda la Biblia, hermanos, que nos enseña que de la simiente de la mujer, es decir, hermanos, de la descendencia de Eva, vendría el Redentor que traería salvación para usted, para mí y para toda la humanidad, Dios hecho hombre. Desde este versículo, donde dice aquí en el versículo 15 de Génesis, dice: la simiente suya, hablando de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el Edén, hermanos, el Señor prácticamente confesó esta profecía, que Satanás iba a herir, iba a herir al descendiente de la mujer, es decir, a Jesús. Y esa herida del calcañar nos habla de las heridas que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, en sus manos, en sus pies. Cuando estaba ahí en la cruz, Satanás creyó que había matado y derrotado a Jesús, destruyendo el plan de la redención que desde el Génesis 3:15 se había dado. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, cuando Jesús murió, Satanás creyó que había obtenido la victoria sobre ese Génesis 3:15, que se había profetizado que de la mujer saldría la salvación. Y quizás dijo: vencí porque ya maté al Redentor de la humanidad, que se había profetizado en Génesis 3:15 desde el Edén. Pero lo que él no sabía es que Jesús lo heriría en la cabeza, lo mataría, hermanos. También desde el Edén nuestro Dios confesó, declaró que el descendiente de la mujer, es decir, Jesús, heriría en la cabeza a Satanás. Y eso es la señal de victoria, hermanos. Eso nos da victoria, mis hermanos. Jesús, cuando venció a la muerte, hermanos, nos hizo vencedores juntamente con él. Y Primera de Corintios 15:55 lo voy a leer. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús no se quedó en una cruz. ¿Sabe de qué manera Jesús le aplastó la cabeza al diablo? Cuando venció la muerte y resucitó al tercer día. Va a decir: hermana, no estamos en Semana Santa. No, nada más en Semana Santa se puede hablar de resurrección, porque dice Jesús en su palabra: el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros creímos en él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Hoy estamos vivos. Hoy estamos vivos y tenemos vida eterna, y me refiero espiritualmente. Tenemos vida eterna con él. Romanos 8:37 al 39. Quiero que le demos lectura, por favor. Romanos 8:37 al 39. Hermana, ¿por qué vuelve a hablar de Génesis 3 si la semana habló también el hermano de Génesis 3? Pues muy importante, hermanos. Romanos 8:37 al 39. Muy importante, y simplemente, hermanitos, porque Dios quiere que esto se quede bien grabado en nuestro corazón. Que desde ese capítulo 3 del Génesis, versículo 15, se profetizó de nuestra redención. Versículo 37 al 39. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, léalo conmigo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Jesús venció y ese plan redentor se llevó a cabo hasta el día de hoy y seguirá llevándose a cabo mientras estemos en el tiempo de la gracia, hermanos. Y con esa victoria nos hizo vencedores. ¿Qué tan grande es su amor? ¿Qué tan grande es el amor que Dios tiene para tu vida? Que desde el Génesis 3:15 Dios se proveyó para un futuro. Desde entonces se habló proféticamente de un Salvador para ti y para mí. Y esa victoria de Cristo sobre Satanás, hermanos, también es tuya y es mía. Y quizás tú vienes arrastrando cabizbajo, o venimos cabizbajos de los problemas. Déjame decirte algo: eres vencedor sobre esos problemas, porque ya Cristo te hizo vencedor. Y Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Se está cumpliendo ahí lo de Génesis 3:15. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Desde el Edén, hermanos, encontramos el primer sacrificio por el pecado del ser humano. Desde el Edén. Génesis 3:21, léalo conmigo. Vuelva usted a ir a Génesis 3:21. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo, hermanos? Túnicas de pieles y los vistió. El Señor Dios Todopoderoso hizo un sacrificio de unos animales, hermanos, para cubrir el pecado de la humanidad. Y desde entonces se instituyó el sacrificio para cubrir el pecado del hombre. No solamente en el Edén, sino de ahí en adelante, hermanos, la humanidad tenía que sacrificar animales, lo mejor, para que el pueblo obtuviera el perdón de los pecados. Dios había dicho al hombre que si comía de ese árbol que Él mandó que no comiese, iba a morir. Y eso es algo que la palabra de Dios nos deja muy claro. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte. La semana pasada que el hermano estaba hablando de eso, yo me acordaba mucho de una frase, ¿verdad? Que es como las tarjetas de crédito. ¿Cuántos tienen una? No me digan, ¿verdad? O un crédito. Disfrute ahora y pague después. Y ahí traemos la tarjetita y nos sentimos muy poderosos, ¿verdad? O nuestro crédito, nuestra tarjeta Coppel. ¿Y qué quieres? Yo te picho, ¿verdad? Sí, disfruta, pero te va a llegar esa factura donde tienes que pagar y ahí andamos: ay, ya se llegó el tiempo del pago y no tengo. El pecado es igual. Puedes disfrutar del pecado, pero tarde o temprano esa factura te va a llegar a tu vida. Y vienen las consecuencias del pecado y nos sentimos tristes, avergonzados, cabizbajos. Y lo más maravilloso, hermanos, que Cristo Jesús está ahí. Y no nos damos cuenta. Y a veces ya sabemos la palabra, hermanos, y venimos a una iglesia y quizás hemos pecado en la semana y andamos en ese pecado en la semana, hermanos, y Dios nos da la oportunidad porque estamos en el tiempo de la gracia. Y si estamos vivos, el Señor ahí está. Y si pecamos, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y no nos da la opción de estar pecando deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo pecamos, nos acerquemos de inmediato al Señor y le digamos: perdóname, ayúdame, cámbiame, restáurame, renuévame. Ya no quiero andar en ese pecado. Ya no quiero andar en ese pecado, porque aunque Cristo nos perdona, hermanos, le voy a decir algo, hermanos: la consecuencia de nuestro pecado la vamos a alcanzar, pero bajo la misericordia y la gracia de Dios va a ser sobrellevada. Dios perdonó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Sí, pero aún sobre cuando Dios los perdonó, vinieron consecuencias. Y los vimos la semana pasada. El hombre tenía que trabajar, ¿verdad? Para llevar el sustento a la mesa. Ya no estaba todo ahí tan a la mano. Él tenía que labrar la tierra.
Y es por eso que los hermanos tienen que trabajar con el sudor de su frente. Ay, Adán, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió hacerle caso a Eva? ¿Verdad? Unas buenas ahí, ¿verdad? Si no, ahorita, miren, nomás se extendería la mano y una manzana, un plátano, ¿verdad? Ellos tenían toda la mano, pero desde que entró la desobediencia, a pesar de que llegó el perdón, hubo una consecuencia que lo siguió. Y esa consecuencia la alcanzó usted a mí. Eva tenía que dar a luz con dolor, hermanas. Jóvenes, cuando lleguen a tener a sus hijos, griten: ¡Eva! Cuando estén ahí en el hospital, ¿verdad? ¿Por qué, Eva? A lo que voy es esto, hermanos. Las consecuencias de nuestros errores las vamos a pagar, pero quiero que sepa algo. Aún en medio de esa consecuencia, ahí está el Señor para fortalecernos y restaurarnos y ayudarnos, hermanos, siempre y cuando clamemos a Él. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:22, lo voy a leer: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si Cristo no hubiera muerto por usted y por mí, resucitado, hermanos, nosotros no tendríamos la oportunidad, no estaríamos aquí. Adán y Eva hicieron esfuerzos vanos por cubrir su pecado con hojas de higuera, como a veces nosotros le hacemos. Pecamos y estamos: ay, voy a leer el Salmo 91 para que me limpie de pecado. No, el Salmo 91 no lo va a limpiar de pecado, ni es un amuleto, hermanos. La Biblia es poderosa cuando usted y yo andamos en ella. Dios fue el primero en derramar esa sangre para limpiar el pecado de Adán y Eva. Por eso es que les hizo esas túnicas para cubrirlos. Puso esos animales en el lugar que le correspondía a Adán y Eva, como Cristo tomó el lugar que le correspondía a usted y a mí. El plan de redención de Dios para el ser humano es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió, hermanos, para que usted y yo, como pecadores que fuimos, que somos redimidos a través de Cristo, tuviéramos vida eterna. Primera de Pedro 3:18, ábralo por favor. Ya mero termino. Primera de Pedro 3:18. Y agárrese, porque cuando decimos que ya mero terminamos, tome agua, estírese y caliente sus manos, porque viene más. Ya estamos ahí. Dice la palabra hermosa de Dios, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice, hermanos? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que Jesús muriera para cargar tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y que a través de ese sacrificio, todo aquel que se acerque a Él y le diga: Señor, perdóname, te acepto como mi Salvador, Señor, ayúdame, quiero una vida nueva en ti, obtuviera el perdón, la gracia y el favor de Dios, y ya no fuera creación de Dios, sino fuera hijo de Dios. Adán pecó en Edén, contaminó a toda la raza humana. Jesucristo, el segundo Adán, dice la Escritura, murió en la cruz para que toda la raza humana pudiera ser redimida de ese pecado y tener vida eterna con el Señor. Leo Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vuelvo a leerlo: porque así como en Adán todos mueren, todos entró la muerte al mundo por medio de Adán, por Cristo entró la vida. Y en esa vida usted y yo andamos. No porque usted lo merezca ni porque yo lo merezca, no porque ya he leído quién sabe cuántas veces la palabra de Dios, sino por Cristo Jesús. Él ya lo pagó. Desde Adán vemos que el camino de la vida eterna fue cerrado por medio de Adán y Eva, pero el camino de la vida eterna fue abierto en el Calvario para usted y para mí, los gentiles. Fue abierto ese camino, hermanos, por la muerte de Cristo Jesús, el último
y eterno sacrificio. Fue el último sacrificio que se derramó la sangre por la humanidad. La humanidad tendría que hacer sacrificios de animales antes. ¿Cuántos hemos leído en la historia bíblica que Abraham hacía sus sacrificios de animales? Que Adán, los sacerdotes, los profetas, para que la humanidad pudiera ser perdonada de ese pecado, tenía que haber derramamiento de sangre. Para que usted y yo alcanzáramos ese perdón, Cristo vino y murió. Hermana, es muy repetitivo, sí, porque quiero que quede bien claro que desde el Edén, hermanos, Dios se proveyó para que usted y yo estuviéramos hoy aquí y tuviéramos vida eterna y pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pero en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, nos dio la vida eterna. Abra su Biblia en Hebreos 10. Quiero que lo lea juntamente conmigo. Hebreos 10, 19, 20. Hebreos está casi al final. Al yo leer la historia de redención de Dios, yo lo único que puedo decirle al Señor es gracias, porque las palabras no van a alcanzar. Decía el hermano, no hay nada humano que pueda decir o explicar el gran amor que Dios nos tiene. Ya estamos ahí. Hebreos 10, 19, 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿qué dice, hermanos? De su carne. Hasta ahí lo voy a dejar. Cristo rasgó ese velo que nos separaba, hermanos. Cristo, a través de Cristo, usted y yo como gentiles, porque nosotros no somos judíos o hebreos, o hay algún hebreo aquí, algún judío, no éramos ese pueblo legítimo, escogido, pero a través de Cristo entró la gracia para nosotros. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Si es tan grande su amor, hermanos, que desde el Génesis 3:15, que se le conoce como el preevangelio, desde el Génesis 3:15 se proveyó para su perdón y mi perdón de pecado. Los que no éramos probables, somos probables ahora en Cristo Jesús. Los improbables somos probables. Y usted puede decir, es que pues yo me siento quizás menos que el que está a un lado de mí. Usted no se sienta menos. Usted es tan valioso como la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo, hermanos? ¿Algún dinero económico aquí, algún dinero humano lo puede pagar la sangre de Cristo? Así de valioso es usted y yo, porque somos hijos de Dios. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo le voy a invitar ahí que cierre sus ojos, ahí donde usted está, y meditando en la palabra le digamos al Señor: Señor, gracias, porque tú proveíste, Señor, porque a pesar de mis muchas concupiscencias, de mi mucho pecado, Señor, tú me diste perdón y vida eterna por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque aunque Adán y Eva pecó, Señor, desde allá, Señor, tú proveíste, Señor, ese redentor, esa redención, Señor, que es Cristo Jesús. Y con esa redención, Señor, hemos alcanzado perdón, gracia, salvación que de ninguna otra manera yo pudiera alcanzar, Señor. Dígale al Señor: perdóname todas esas veces que te he fallado, Señor. Perdóname cuando me alejo de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que en ti, mi Cristo, hay restauración, hay perdón, hay arrepentimiento y hay un plan hermoso para nosotros. Ayúdanos a vivir bajo tu gracia. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos a andar en ella, Señor, a caminar en ella y comprender, Señor, que desde el Génesis, Señor, tú tienes un plan
para la humanidad, tienes un plan para nosotros. Ahí donde usted está, dígale al Señor gracias. Dele las gracias, hermanos. Dele las gracias por la vida que le da. Y no solo la vida física, sino la vida espiritual que hoy llena su ser. Dígale gracias porque ando en tus caminos, porque ando en tus senderos, Señor. Y tu gracia me sustenta. Y cuando quiero tropezar, cuando quiero caer, Señor, es ese amor redentor. Ese amor redentor que se profetizó desde el Génesis 3:15, el cual me sostiene. Ese amor redentor a través de Cristo Jesús. Es la expresión máxima del amor salvador, Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, esa salvación tan grande que tú nos das, Señor. Que no solo en Juan 3:16 encuentro, Señor, restauración, sino desde el Génesis 3:15, Padre. Y tu Biblia, Señor, tu palabra es tan hermosa, Señor, que se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Yo te pido que en estos tiempos, Señor, en este año, Señor, podamos, Señor, ser hijos entendidos, capacitados a la luz de tu palabra, Señor. Y que ningún viento de doctrina venga a movernos, Padre, sino que seamos enseñados. Dígale al Señor, dame un corazón, Señor, que aprenda tu palabra. Abre mis pensamientos, Señor. Dame de tu sabiduría, Señor, para entender tu plan a través de tu palabra, Señor, para mi vida. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu favor, Señor. Yo atesoro esta palabra, Señor, y la sello, Señor. Y te pido que me ayudes a andar en ella, Señor, y a darte siempre gracias por tu amor tan grande, Señor, por tu perdón, por tu favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el nombre de Jesús les invito a leer la palabra.